Hola joven de fe, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos y es un gusto para mí volver a saludarte después de una semana con un nuevo repaso de la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Estamos por la semana número 9 y el título es ¿Qué ocurrió con Israel? Te recomiendo que le pegues una mirada reflexiva a Romanos capítulo 9 al capítulo 11. En estos capítulos Pablo dice cosas impresionantes en referencia a la relación de Jesús con su pueblo. Y Pablo hace hincapié a que no todo el que nace en Israel es israelita. Bueno, hay cosas muy buenas y muy copadas que tienen que ver con nosotros hoy, que también somos pueblo de Dios. Así que, joven de fe, no te vayas porque esto recién empieza. Así que, ¡vamos! Esta primera parte la titulé Ser o no ser. En el capítulo 9, los primeros versículos, Pablo cita a Abraham. Abraham era el personaje histórico, icónico de Israel. Decir soy hijo de Abraham era prácticamente decir que tenías la salvación asegurada. Los judíos les gustaba llamarse hijos de Abraham y creían, estoy hablando de los judíos del tiempo de Pablo, creían que ser hijo de Abraham era de repente un privilegio nacional, un privilegio étnico del cual otros no disfrutaban y del cual solo ellos participaban. Creían algunos que esto los ponía en ventaja ante Dios. Epa, yo soy hijo de Abraham. Pablo comienza a deducir que alguien puede estar étnicamente relacionado con la familia de Abraham, pero eso no lo convierte en un genuino israelita. Wow, no todo el que nace en Israel es israelita, dice Pablo. Y ahí es como que la mente de muchos empieza a dispararse y decir, no simpatizo mucho con el mensaje de Pablo. Claro, Pablo deduce que ser descendiente de Abraham se basa en las promesas de Dios, no en ser descendiente directo de sangre de Abraham. Así que Pablo empieza sin querer a hacer de repente una comparación entre cristianismo y judaísmo. El cristianismo sostenía que somos salvos por fe. El judaísmo decía que éramos salvos por la obediencia, salvos por el esfuerzo de obedecer, como si eso ganara puntitos. El cristianismo decía que la fe es por creer, pero el judaísmo enseñaba que la fe venía por esforzarse. El cristianismo decía que la fe se obtiene creyendo en las obras de Jesús, pero el judaísmo decía que se ganaba la salvación con un poco de mérito, con un poco de obras de uno. En el cristianismo de Pablo se acepta todo lo que Jesús ofrece. Sin embargo, en el judaísmo se acepta todo, pero también merezco algo porque me estoy esforzando también. Es interesante, ¿verdad? Pablo enseña que todos somos pecadores y que no podemos salvarnos por nuestras propias obras. Solo podemos ser salvos por Jesús. Entonces, acá quiero hacer un poquito de hincapié. ¿Viviste en algún momento de tu vida cristiana esta realidad que los judíos estaban viviendo? ¿Alguna vez creíste que porque me porto bien y tal vez soy un poquito mejor que aquel que directamente se porta como quiere y hace todo mal? Y bueno, yo estoy yendo a la iglesia y tal vez soy cristiano y leo la Biblia todos los días o día por medio, me esfuerzo en orar y en ser buena persona. Seguro que no debo significar lo mismo para Dios que aquel que anda perdido, sin cristianismo, sin Biblia y en una vida de libertinaje. Seguro que si me sigo esforzando y si sigo haciendo las cosas bien, Dios me va a amar un poco más. Así pensaban los judíos, y cuando Pablo dice, no, hay un camino más fácil, y déjame decirte algo, con menos esfuerzo en buscar la salvación, solamente podemos ser salvos por la fe en Jesús. ¿What? Algún judío podía replicarle a Pablo, entonces no tengo que esforzarme ardua y seriamente para buscar la justicia a través de la obediencia de la ley. Es que en Romanos 9:31, Pablo dice que Israel iba tras una ley de justicia que no alcanzó. Y déjame decirte algo, nadie que busque la salvación por las obras, por sus obras, porque se porta bien, porque quiere ganar méritos, ganar puntos, comprar con su obediencia un lugar en el cielo, va a poder alcanzar ese objetivo. Entonces, para aquellos que vivían pensando de esta manera, el mensaje de Pablo era, como dice Romanos 9:32, roca de tropiezo. Otras versiones dicen roca de caída. No me digas la idea de que solo tener fe en Jesús es suficiente para ser salvos. No me digas que mis obras no significan nada.
Eso pensaban, ¿verdad? No me digas que mis obras no me pueden salvar. Estaban entonces, sí, ahora lo entendemos, en un error. No hay que establecer nuestra propia justicia. La justicia viene de Jesús. Él trae y te lo ofrece para que la aceptemos sin mérito de nuestra parte, sin un gramo, sin un miligramo de justicia nuestra. Así que en esta primera parte lo que quiero decirte es: no tropieces con la misma piedra que tropezaron los judíos del tiempo de Pablo. Aceptá de corazón abierto la salvación que Jesús te ofrece. Marcos, para un poquito. ¿Vos querés decir entonces que no importa cómo me porte, no importa si obedezco o no? No, claro que sí. Pero hay que empezar por donde hay que empezar. Aceptamos por fe la salvación, las obras, la vida perfecta de Cristo en nuestro lugar. Y una vez que Cristo viene en nuestra vida, entonces por su gracia y a medida que vamos cultivando y desarrollando una amistad con Jesús, su presencia en nuestras vidas va moldeando nuestro carácter, transformándonos y haciéndonos caminar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Obras del Espíritu, obras que muestran que soy salvo en Cristo, no obras que se hacen para ganar una salvación que no tengo. Puede parecer un poco confuso al principio el concepto, pero tranquilo, esto es alimento sólido. Esto nutre tu vida espiritual y te ayuda a ver las cosas como Dios quiere, como Jesús quiere que las veamos y como Pablo las veía e intentaba también aquí explicarlas. Ahora sí, vamos a dejar aquí, hacemos un pequeño break y entonces nos vemos en la segunda parte de los principios más importantes, de los conceptos más interesantes de esta lección. Ahora sí llegamos entonces a la segunda parte y me gustó la pregunta que hace la lección, es decir, ¿quién es Israel? ¿Quién es el pueblo de Dios? Si pudiera contextualizar la pregunta, hoy en día te diría, ¿cuál es la iglesia de Dios? Vos podés estar pensando en las miles de denominaciones cristianas que existen y dirías, ¿pero cuál es? Bueno, en realidad, cuando Pablo habla del pueblo de Dios, hace referencia a que todo el pueblo de Dios va a ser salvo. Bueno, en otras palabras, en Romanos 11:26 dijo, todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Ser parte del pueblo de Dios o ser un hijo de Dios no es el resultado de pensar en quién es mi abuelo, quién es mi abuela. Si mi abuela iba a la iglesia, si mis papás iban a la iglesia, entonces seguro Dios me mirará con más amor a mí porque vengo de una familia cristiana. Eso no tiene nada que ver. Romanos capítulo 9, versículo 6 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los hijos de padres cristianos son hijos cristianos. No todos los hijos de padres no creyentes son no creyentes. Porque finalmente la responsabilidad de acercarse a Jesús es total y completamente personal e individual. ¿No escuchaste alguna vez la frase la salvación es personal? Bueno, si bien es una frase que se ha repetido un montón de veces, es súper real, es concreta. En cierto sentido nadie puede quitarte la salvación, pero tampoco a nadie puede regalártela a menos que Jesús te la ofrezca. Un papá no puede transferir la salvación a su hijo, porque la salvación es personal, su hijo tiene que aceptarla individualmente. Lo que quiero decir es que la fe es totalmente desarrollable, pero completamente intransferible. Va a ser tu mano la que deba agarrar la mano de Jesús si querés encontrar salvación, y no la mano de alguien más que se agarra de Jesús. No la fe de alguien que cree en Dios, no las oraciones de otro que ora por vos, sino vos tenés que abrir tu corazón, aceptar a Jesús y decirle, Señor, acá estoy, yo te acepto, yo quiero ser salvo. Porque finalmente creer que la salvación puede ser algo impuesto. Alguien dice, bueno, yo soy tu padre, vos sos mi hijo, así que vos vas a ser salvo. Yo soy tu padre, vos sos mi hijo, así que vos vas a ser salvo porque yo soy amigo de Jesús, así que vos seguramente vas a ser salvo por eso. No, esto es como decir, agarrar a dos personas y decir, bueno, a partir de ahora van a ser amigos por siempre, son súper amigos. Las personas se van a mirar y van a decir, mirá, la amistad no funciona así, Marcos. Tenemos que pasar tiempo juntos, tenemos que conocernos, tenemos que vivir experiencias juntos, dedicarnos tiempo, darnos prioridad, y entonces ahí la amistad va a empezar a desarrollarse. Amigo, amiga, ¿quién es Israel? Joven, ¿quién es pueblo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Un cartel en una iglesia nos dice quiénes son los hijos de Dios? ¿Los adventistas son hijos de Dios? ¿Los evangélicos son hijos de Dios? ¿Los pentecostales son hijos de Dios? ¿Los católicos son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios?
todo aquel que acepte por fe a Jesús e individualmente abrace la salvación que Jesús ofrece y la acepte, va a ser total y completamente un hijo de Dios, el Israel del que habla Pablo. Tremendo, ¿verdad? Amigo, amiga, quiero terminar con un concepto más. Es tiempo de que decidas por vos mismo si querés ser salvo o no. No hay ventajas, solo un ofrecimiento que Jesús nos da y es: hijo, ¿querés ser salvo? Nuestro trabajo es creer. Deja que las escrituras te conduzcan a Jesús, deja que la ley te guíe a encontrar pureza y santidad en Jesús. Él es la finalidad, el propósito de la ley, de la Biblia, de la Escritura y finalmente del cristianismo. Así que, querido joven de fe, no dejes este camino y de buscar a Jesús todos los días. Un gusto haber estado con vos. Que Dios te bendiga. Te dejo ahí abajo las redes para que podamos seguir en contacto. Y si no tenés este folleto, esta lección, esta guía de estudio de la Biblia para jóvenes, mandame un mensajito que yo te la consigo y te la acerco. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Gracias por tus likes. Gracias por compartir este video. Gracias por suscribirte. Lo aprecio un montón y me hacen sentir realmente que están del otro lado. Contame de qué país nos ves y cómo se llama tu iglesia. Así en el próximo video les puedo mandar un grande saludo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Chau.